¿Qué vendría a ser si es una propiedad extensiva? ¿A la suma de quién? De las moles de cada componente, ¿no? Entonces tendría las moles de oxígeno más las moles de quién? De nitrógeno. Entonces voy a aplicar la ecuación de estado para cada uno de ellos. Despeja y dime cómo sería el número de moles de la ecuación de estado. ¿Qué voy a multiplicar y entre quién lo vas a dividir? A ver, ¿cómo sería? PV igual a RTN, presión por volumen, igual a R por T por N. Entonces, si yo quiero el número de moles, ¿a qué será igual? Presión por volumen entre RT. Entonces, si yo estoy hablando del número de moles totales, entonces estoy acá, ¿no? ¿Qué tendría? Una presión total, ¿por quién? Por un volumen, ¿entre quién? Entre RT. Este es igual, si ahora hablo de las moles de oxígeno, ¿de dónde saldrían las moles de oxígeno? De acá, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Presión del gas oxígeno, ¿por quién? Por el volumen, igual entre quién? Entre RT, más las moles del gas nitrógeno. Ahora lo aplico en este recipiente, ¿no? ¿Qué voy a decir? La presión que tiene el gas nitrógeno por el volumen, ¿no? Su volumen, y lo divido entre RT. ¿Qué estaríamos cancelando? Volumen también, y R, ¿y qué más? Y T. ¿Y a dónde llegamos? A que la presión total de esta mezcla de gases es igual a la suma de ¿quién? De las presiones parciales del oxígeno más la presión parcial de ¿quién? Del nitrógeno. ¿Ya? Entonces se está cumpliendo la ley de Dalton de las presiones parciales. Y pregunta, ¿no? Esto es presión parcial. ¿Y qué es presión parcial? ¿Cómo está el componente aquí? Solo, ¿no? Como muchos, ¿correcto? Ya. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué condiciones tiene? El mismo volumen y la misma temperatura de ¿quién? De la mezcla. O sea, yo estaría diciendo que estoy mezclando estas moles para que tenga en este tercer recipiente las moles, ¿qué cosa? Totales. Si yo saco a uno de los componentes en un recipiente de igual capacidad que la mezcla y a la misma temperatura, la presión que ejerce ese único componente se llama, ¿qué cosa? Presión parcial. ¿Cómo definimos presión parcial? Es la presión que ejerce uno de los componentes de la mezcla, estando solo, bajo las mismas condiciones de ¿qué? De volumen y temperatura que la mezcla. ¿Ya? Entonces, debajo de esto vamos a poner presión parcial. Copia, por favor, copia. Y acá vamos a poner A, presión parcial. Estábamos conversando de lo más bacán, ¿no? Y ahora se callaron, ¿no? Ah, ya, están copiando, ya, muy bien. A copiar, por favor. Recién se va a poner al día. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Semana de exámenes, entonces recién. Correcto, ¿no? A ver, voy a preguntar por la definición de presión parcial. Antes de dictar. ¿Qué es presión parcial? Presión de uno de los componentes, que ejerce uno de los componentes estando, espejo, solo, muy bien. ¿Bajo qué condiciones? No, volumen y temperatura de ¿quién? De la mezcla. Volumen y temperatura de la mezcla. Si hablo del gas oxígeno, aplicando la ecuación de estado y mirando este recipiente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la presión del gas oxígeno por su volumen es igual a R por T por las moles del gas oxígeno. Y si yo miro ahora la mezcla, ¿cómo sería aplicando la ecuación de estado? Sería presión total por el volumen igual a ¿quién? RT, y por las moles de ¿quién? De la mezcla, moles totales, ¿sí? Si yo esto le llamo 1 y yo esto le llamo 2 como ecuación, y divido 1 y 2, divido, ¿qué voy a tener si divido? ¿Qué se cancela al dividir? Volúmenes RT, ¿no? ¿Y qué me quedaría? La presión del gas oxígeno, ¿sí? La presión del gas oxígeno
¿Entre quién? Entre la presión total. Y esto será igual a las moles del oxígeno entre las moles, ¿qué cosa? Totales, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Y qué cosa es moles de oxígeno entre moles totales? ¿Qué es moles de oxígeno entre moles totales? Fracción molar, ¿no? Entonces, la presión parcial del oxígeno será igual a la fracción molar del oxígeno por la presión, ¿qué cosa? Total. Ya, antes, si yo quiero saber la presión parcial de uno de los componentes en la mezcla, ¿no? Determino su fracción molar y luego lo multiplico por la presión total. O lo otro es que lo saque independientemente, bajo las mismas condiciones de volumen y temperatura, conozca las moles, aplique la ecuación de estado y me sale también la misma, ¿qué cosa? La misma presión. Entonces, ahora sí, dicto por acá, ya, presión parcial, presión parcial, presión parcial, ya, es la presión, ¿sí? Ponemos por favor presión parcial, es la presión que ejercería uno de los componentes de la mezcla gaseosa, estando solo, ya, estando solo, bajo las mismas condiciones, ¿de qué y qué? De volumen y temperatura que la mezcla. Ya, bajo las mismas condiciones de volumen y temperatura que la mezcla. Entonces, aquí, ¿qué cosa vendría a ser esa PI? Bueno, lo estoy poniendo así, minúscula y cursiva, Arial 12 cursiva. ¿Qué viene a ser? La presión parcial. ¿De quién? De uno de los componentes, ¿no? Presión parcial, correcto, del componente I. Ya, ¿y qué vendría a ser Y sub I? La fracción molar del componente I, pues, ¿no? ¿Está bien? Y la otra sería, exacto, la presión, ¿qué cosa? La presión total. Ya, listo. Copia presión parcial del componente I y fracción molar del componente I. Fracción molar para nuestro ejemplo inicial de la semana pasada. Díganme a ver, nuestro ejemplo de la semana pasada, oxígeno, nitrógeno, ¿de qué presión estábamos? 8,2 atmósferas, ya. 8,2 atmósferas, ya. ¿Cuántas moles? Habíamos dicho que del oxígeno habían 2 moles, ¿no? Sí, 2 moles. Y del nitrógeno son 8 moles. Ya calculamos hace ratito la fracción molar, ¿no? Para cada uno. ¿Cuánto fue la fracción molar? 0,2 y esto fue 0,8. ¿Qué habíamos dividido para cada caso? El número de moles del componente. ¿Entre quién? El número de moles totales. Ahora lo que quiero es la presión parcial de cada componente en atmósferas. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? La fracción molar multiplicar por ¿quién? Por la presión total. Entonces, para el primer componente, voy a poner acá, presión parcial del gas oxígeno sería su fracción molar, que vale 0,2, y por la presión total de la mezcla, que es ¿cuánto? 8,2 atmósferas, ¿no? 8,2 atmósferas.
Ya, ¿de cuánto estamos hablando? Listo. Y la del nitrógeno, igual, ¿no? Si ya tengo dos componentes y yo sé que la suma de presiones parciales me debe dar la presión total, el otro sería por diferencia nada más, ¿no? Sí, pero igual aplico 0,8, la fracción molar, por la presión que sería 8,2, ¿qué cosa? Atmósferas. ¿Y acá cuánto fue? 1,64 atmósferas. ¿Ya? Y el otro, por diferencia, 7 o 6. 6,46, 6,78. ¿Cuánto sale? La diferencia, 8,2 menos 1,64. La calculadora, pues, hijo. Ah, ya, quiere hacerlo mental. Muy bien, ya está. 7. 56 atmósferas. ¿Ya? Entonces ya tenemos la presión parcial en la mezcla que teníamos inicialmente como ejemplo. Ya, copia. Y veamos 3, ley de Amaga-Leduc de los volúmenes parciales. 3. ¿Qué dice la ley de Amaga-Leduc de los volúmenes parciales? ¿Qué se establece en la ley de los volúmenes parciales de Amaga-Leduc? ¿Qué se produce? ¿Qué significa? Si acá hablábamos de presión total de una mezcla, suma de presiones parciales, ¿de qué hablaremos acá? De que el volumen total de una mezcla sería igual a la suma de ¿qué? Volúmenes parciales, ¿no? O sea, voy a tener volumen total de la mezcla y vamos a hablar de un volumen parcial. ¿Está bien? Un volumen parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. ¿Está bien? Vamos a hablar. Entonces, dicto por favor acá, ley de Amaga-Leduc de los volúmenes parciales. Esta ley establece, ¿ya? Esta ley establece que el volumen total, de una mezcla gaseosa es la suma de los volúmenes parciales de cada uno de los componentes en dicha mezcla gaseosa. De cada uno de los componentes en dicha mezcla gaseosa. ¿Ya? Entonces sería así, ¿no? Volumen total, ¿qué es el de acá? Volumen parcial del componente 1 más volumen parcial del componente 2 más volumen parcial del componente 3 más puntos suspensivos, volumen parcial del y-enésimo componente. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, en un recipiente con tapa móvil, vamos a colocar ciertas moles de gas oxígeno. ¿Ya? Ciertas moles de gas oxígeno. ¿Ya? A una presión y temperatura P y T. Entonces, bajo esas condiciones, ¿yo puedo conocer el volumen que ocupa el gas oxígeno o no? ¿Qué ecuación voy a aplicar? La ecuación nuevamente de estado. Entonces tendría por acá el volumen de oxígeno. ¿Ya? En otro recipiente, a la misma presión y temperatura que el ejemplo anterior, vamos a colocar cierta cantidad de moles de nitrógeno. Entonces, bajo esa misma presión y temperatura, estas moles, usando la ecuación de estado, ya ocupa el gas un cierto volumen que diremos volumen del gas nitrógeno. Ahora, ¿qué hacemos? Las moles de oxígeno y las moles de nitrógeno lo vamos a colocar en un tercer recipiente que también tendrá una tapa móvil, pero bajo la misma condición de presión y temperatura que los ejemplos anteriores. Entonces, bajo esas condiciones, yo voy a hablar de un volumen, ¿qué cosa? Total.
Esta suma me daría pues de moles de oxígeno más moles de nitrógeno, voy a tener las moles, ¿qué cosa? Totales. Entonces, ¿cómo sería por acá? A ver, dígame, ¿a qué será igual las moles totales? ¿A la suma de quién? La mole de oxígeno más quién? Más las moles de quién? De nitrógeno. Aplicando la ecuación de estado para cada caso, dígame, ¿cómo saldrían las moles totales? Presión por el volumen total, ¿sí o no? Volumen total, ¿entre quién? Entre R y T. Igual, para el gas oxígeno, ¿a qué será igual? La presión, pero por el volumen de quién? Del gas oxígeno, ¿sí o no? ¿Entre quién? Entre R y T. Más las moles de gas nitrógeno. Usando la ecuación de estado, la presión por el volumen del gas nitrógeno, nuevamente ¿entre quién? Entre R y T. ¿Qué estaríamos cancelando? Presión. ¿Qué más cancelamos? RT. ¿Qué tendríamos entonces? Que el volumen total para este ejemplo será igual al volumen parcial del gas oxígeno más el volumen parcial del gas, ¿qué cosa? Nitrógeno. Y estamos llegando a establecer la ley de Amaga-Leduc de los volúmenes, ¿qué cosa? Parciales. Entonces la pregunta ahora es, ¿no? ¿Qué es volumen parcial? Ese es su volumen parcial. Ese es su volumen parcial. ¿Qué es volumen parcial? Es el volumen que ocuparía uno de los componentes de la mezcla, volumen que ocuparía uno de los componentes de la mezcla estando solo, pero ahora ¿bajo qué condiciones? La misma presión y temperatura. Pregunta, ¿qué es la misma presión y temperatura? ¿Qué condición? De Avogadro. ¿Sí? Correcto, ¿no? ¿Condición de qué? De Avogadro. ¿Sí? Bajo las mismas condiciones de Avogadro, a la misma presión y la misma, ¿qué cosa? Temperatura. Entonces acá tendríamos que el volumen total de la mezcla efectivamente es la suma, para nuestro ejemplo, de dos componentes de volumen parcial de oxígeno más el volumen parcial del nitrógeno. ¿Ya? Y veamos por acá volumen parcial. ¿Ya? ¿Qué es volumen parcial? Ya, aquí por favor, ahora sí, dicto en volumen parcial. Ya, volumen parcial. Volumen parcial. Ya, volumen parcial. Es el volumen que ocuparía. Es el volumen que ocuparía. Gracias. Volumen que ocuparía uno de los componentes de la mezcla, ¿no? Acá está la gráfica, ¿no? Es el volumen que ocuparía uno de los componentes de la mezcla estando solo. Lo conocen muy bien, ¿ya? Estando solo. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Si estamos hablando de volumen, ¿qué me queda? La misma presión y la misma temperatura, ¿pero de quién? De la mezcla, ¿ya? Bajo las mismas condiciones, de presión y temperatura. Las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿cómo lo interpretamos? Condición de Avogadro. Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla gaseosa. ¿Ya? Que la mezcla gaseosa. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos para determinar las moles o la presión o el volumen o la temperatura para el oxígeno? La ecuación de estado. Entonces, si hablo de gas oxígeno acá, entonces, ¿qué tendría? Tendría presión por el volumen de oxígeno igual a R por T y por moles de oxígeno. Y si hablo de la mezcla gaseosa, ¿qué tendría? Presión por volumen total igual a R por T por las moles, ¿qué cosa? Totales. Igual, ¿no? Entonces aquí le llamamos ecuación 1 y por acá le llamamos ecuación 2. Dividimos 1 y 2. ¿Y qué vamos a tener al dividir? Vamos, dígame, ¿qué voy a tener al dividir? ¿Qué me va a salir al dividir? ¿Qué se cancela si divido 1 y 2?
presión, ¿qué me queda arriba? Numerador, volumen de oxígeno entre volumen total será igual. ¿Qué más cancela a la derecha? R y T, ¿no? Muy bien, moles de oxígeno entre las moles, ¿qué cosa? Totales. De aquí tendríamos nosotros que, ¿qué cosa es moles de oxígeno entre las moles totales? La fracción, ¿qué cosa? La fracción molar. Entonces tendríamos que el volumen parcial de oxígeno será igual a multiplicar, ¿no?, su fracción molar por el volumen, ¿qué cosa? Total. En nuestro ejemplo, ¿sí? ¿Cómo fue nuestro ejemplito? ¿De cuánto de volumen estábamos hablando en el ejemplo inicial? 30 litros. Entonces, en ese ejemplo de 30 litros, ¿cuáles serían los volúmenes parciales? A ver si me ayudan. Sería ahora acá, igual acá mismo lo puedo poner 30 litros, después lo escribo acá. Si es 30 litros la capacidad del recipiente, el volumen de la mezcla, ¿de cuánto sería el volumen parcial del gas oxígeno? Sería 30 litros, ¿por cuánto lo multiplico? Por 0,2. Y para el nitrógeno sería 0,8, ¿por cuánto? Por 30, ¿qué cosa? Litros. Entonces, en general, cuando querramos nosotros hallar la presión parcial, simplemente, ¿qué vamos a multiplicar? Pues vamos a multiplicar la fracción molar del componente por la presión, ¿qué cosa? Perdón, por el volumen total de ¿quién? Del componente. El volumen parcial será igual a esa fracción molar por el volumen, ¿qué cosa? Total. ¿Ya? Volumen total. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo que habíamos partido nosotros, en la cual el volumen total pues vale 30 litros. ¿Ya? Igual por acá ponemos la leyenda. Ese volumen parcial podemos notarlos como una V un poquito cursiva de un componente, el segundo componente, etcétera, ¿no? Entonces acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos primero volumen total de la mezcla. ¿Ya? Esto es volumen total. Puede estar en litros, puede estar en mililitros, ¿ya? O en cualquier otra unidad, siempre y cuando previamente haya sido calculado. Y sub I viene a ser la fracción molar de los componentes, de cada uno de ellos. Fracción molar del componente I. ¿Sí? Del componente I. Ya. Y por acá tendríamos el volumen parcial del componente I. Ya. Volumen parcial del componente I. Ya. Nuestro ejemplo, nuevamente por acá, es que esa mezcla de oxígeno y nitrógeno, ¿no?, tenga un volumen total de 30 litros. Y las moles respectivamente que nos habían dado fueron 2 y 8 moles. La misma presión, la que está allá, las moles totales sería 10, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para hallar los volúmenes parciales? Primero, hallamos las fracciones molares. Para el primero, si las moles son 10, las moles totales son 10, entonces dividimos simplemente y tendríamos acá 0,2 y acá tendría 0,8. Pero ahora lo que queremos es el volumen parcial. Como el volumen total está en la unidad de litros, entonces también va a salir litros. Ya, ¿cómo sale el primero? ¿A qué es igual el volumen parcial del gas oxígeno? Su fracción molar, 0,2. ¿Por quién lo multiplico? Por el volumen total que vale, ¿qué cosa? 30 litros. ¿De cuánto estamos hablando acá? 6 litros. Y el volumen parcial del nitrógeno será multiplicar, ¿qué cosa? 0,8, ¿no? 0,8 por el volumen total, que sería 30 litros, y esto debe darnos, ¿qué cosa? 24 litros. Si se da cuenta, igual, ¿no? La suma de volúmenes parciales, primer componente 6 litros, segundo componente 24 litros, pues debe de ser los 30, ¿qué cosa? 30 litros. Ya. Listo, copia esa partecita y tocaría hacer masa molar aparente, ¿no? Sí, masa molar aparente de una mezcla de gases. ¿Qué ha pasado? El frío los ha hecho que no responden el día de hoy. ¿Cómo cuando no hay cámara responden? No. Ah, ya tiene sueño. Ah, ya es otra cosa. Entonces. Está con sueño, dice, ¿no? Mucho estudia.
¿Cuánto es la masa molar aparente del aire? ¿Cuánto? La masa molar aparente del aire. ¿No hay? ¿Qué componentes tiene el aire mayoritariamente? Nitrógeno y oxígeno. ¿Cuánto en porcentaje en volumen? Más o menos. ¿Cuánto en porcentaje? 79% en cuánto? Nitrógeno y 21%, 20 a 21 de oxígeno, ¿no? O 1% si le ponemos 20 de otros. Y a ver, copia para dictarte masa molar aparente de una mezcla de gases. Acá borramos. Mientras que vas copiando, a ver, la relación de la presión parcial del oxígeno entre la presión total se le conoce también como fracción de presión. Es una fracción, pues, ¿no? ¿Fracción de qué? De presión. Y si yo divido el volumen parcial entre el volumen total, ¿cómo creen ustedes que se le conoce? Fracción de volumen. ¿Ya? Y si yo divido las moles del componente entre las moles totales, ¿qué viene a ser? Fracción de mol, fracción molar. Si yo lo multiplico por 100%, porcentaje, ¿no? Y si lo multiplico por 100%, tendría porcentajes. ¿Está bien? Entonces, numéricamente, la fracción de presión, la fracción de moles y la fracción de volúmenes coinciden numéricamente. ¿Ya? Porque todo esto al final, si usted se da cuenta, es esto de acá, ¿no? La fracción molar del oxígeno. Y con ambos se ha relacionado, ¿no? ¿Sí? Con ambos se ha relacionado, tanto para el oxígeno como para el nitrógeno. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que los porcentajes molar, porcentaje de presión, porcentaje de volumen, son numéricamente, ¿qué cosa? Iguales. Solo aplicable a gases. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la masa molar del aire, yo les estaba preguntando, ¿cuál es la composición del aire? Me dijo nitrógeno, oxígeno, principalmente. Pero tiene vapor de agua también, ¿no? Tiene otros gases. Entonces, y cuando nos dan el porcentaje, normalmente, ¿en qué nos dan? Composición del aire. ¿En qué porcentaje? Porcentaje en volumen. Y si tengo el porcentaje en volumen, para poder hallar su masa molar, yo necesito fracciones molares. Y si numéricamente es igual el porcentaje en volumen al porcentaje molar, entonces ya puedo hablar de las fracciones, ¿qué cosa? Molares. ¿Ya? Entonces, es importante establecer el criterio, al último lo voy a poner por ahí, ya, para determinar la masa molar aparente. ¿Ya? Masa molar aparente de una mezcla, ¿qué cosa? Gaseosa. ¿Ya? ¿Cómo se halla la masa molar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se halla la masa molar? ¿O cómo se halla el número de moles? A ver, primero. Masa entre masa molar. ¿Y si quiero la masa molar? Entonces, si yo digo la masa molar aparente de una mezcla, masa molar aparente de una mezcla gaseosa, ¿qué debería ir en el numerador? ¿La masa de quién? De la mezcla de gases, ¿sí o no? Entonces, la masa, acá iría, ¿no? La masa, en gramos, por supuesto, de la mezcla gaseosa. ¿Y qué debe ir en el denominador? Correcto, ¿no? El número de moles, moles totales. ¿Sí o no? Moles totales ¿de quién? De la mezcla estamos hablando, ¿no? Yo sé que estamos redundando, pero de la mezcla, ¿no? De la mezcla, ya está. ¿Y eso qué debe ser? La masa molar aparente, voy a poner así, aparente de la mezcla gaseosa. ¿Pueden decirme en el ejemplo que tenemos acá cuál es su masa molar aparente? ¿Cuál es su masa molar aparente de esta mezcla de oxígeno y nitrógeno? A ver, ¿cuántas moles en total hay? 10, ya está acá abajo, 10. ¿Qué me está faltando? La masa, 2 moles de gas oxígeno en gramos, 16 por 2, 32 gramos por mol. ¿Por 2?
ya tengo 64 gramos. Y acá 14 por 2, 28. Por 8 ya tengo la masa. Sumo y tengo la masa de la mezcla. Lo divido entre las moles totales y me debe dar la masa molar aparente ¿de quién? De la mezcla. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo? Si estamos aplicando de manera general a una mezcla, entonces yo diría, ¿no? La masa molar aparente será igual a la masa del primer componente más la masa del segundo componente más puntos suspensivos, la masa del y-enésimo componente. ¿Qué es la masa total, pues, no? ¿Y abajo qué tendría? ¿Qué tendría abajo? Correcto, ¿no? Las moles del primer componente más las moles del segundo componente más las moles del y-enésimo componente. Hasta ahí es lo que estamos planteando, ¿no? De acuerdo a la definición, masa de la mezcla gaseosa entre las moles totales. Ya, dime, ¿cómo hallaste la masa de oxígeno acá? ¿Qué multiplicaste para tener la masa de oxígeno acá? Su masa molar de oxígeno, ¿por quién? Por el número de moles. Entonces, eso lo voy a poner acá. O sea, para el primer componente, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la masa molar del primer componente por su número de moles. Es la masa 1. Para el segundo componente sería la masa molar del componente 2 por su número de moles, más puntos suspensivos, ¿ya? Y esto sería la masa molar del componente y-enésimo por su número de moles. ¿Qué es la suma de N1 más N2 más N puntos suspensivos Ni? ¿Qué viene a ser? Número de moles totales. Y esto para nosotros es la masa molar aparente. Si yo divido moles del primer componente entre moles totales, ¿qué me da? Su fracción molar del primer componente por la masa molar del primer componente. Más divido él entre él, fracción molar del segundo componente por la masa molar del segundo componente. Más puntos suspensivos, fracción molar del y-enésimo componente por su masa molar. Y eso viene a ser también la otra forma de poder determinar la masa molar, ¿qué cosa? Aparente. Tienes, por definición, masa de la mezcla entre las moles totales de la mezcla. O lo otro es, ¿no? Lo que clásicamente hacen, ¿no? Hallo la fracción molar, lo multiplico por su masa molar. Y sumo, ¿no? Todo. ¿Ya? Y tendría la masa molar, ¿qué cosa? Aparente. Ya, antes, a ver, ahora hazle de la otra manera. 0,2 por 32 más 0,8 por 28. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Tiene que dar lo mismo. Sí, a ver, de nuevo, ¿no? 10 moles fue acá, 10 moles. ¿Cómo hallaste la masa? 2 por ¿cuánto? 32, ¿no? 32 gramos por mol. ¿Cuánto va ahí? 64, ¿no? 74 gramos. Y acá fue 14 por 2, 28. 28 por 8, ¿no? ¿Cuánto va ahí? Ya, más la masa que está arriba, ¿cuánto sale? 2, entre 10, ¿cuánto sería la masa molar aparente? 28,8. Ya, ahora multiplica la otra forma, 0,2 por 32, porque estamos aplicando esto, fracción molar, 0,8 por 28. Debe dar lo mismo. ¿Cuánto sale? ¿Igual? Sí, da lo mismo. ¿Correcto? Ya, entonces tenemos dos formas. Yo les digo pues que trabajen con esta partecita, ¿ya? Para hallar la masa molar aparente de una mezcla. Y lo vemos con un ejemplo. A ver, lo vamos a ver con un ejemplito. A ver, ejemplo. ¿Quién tiene mayor masa molar? ¿El aire seco o el aire húmedo? Gracias. ¿Quién tiene mayor masa molar? ¿El aire seco o el aire húmedo? ¿Y qué es aire húmedo? ¿Que tiene vapor de qué? De agua, ¿no? ¿El aire húmedo es una mezcla gaseosa? El aire húmedo. Sí, ¿no? Por eso te digo, puedo usar mezcla de gases, ¿no? ¿Qué tiene el aire húmedo? Aire seco más vapor de agua. ¿Ya? O sea, todos los componentes y vapor de ¿qué? De agua. En estos momentos, ¿cómo es el aire acá de Lima, de la zona? Húmedo, bastante húmedo. Y cuando el aire se satura de humedad, ¿qué pasa? Se satura de humedad, ¿qué va a pasar? Esas gotitas se forman, o sea, el gas, vapor, se va a condensar, ¿no? Y se forman gotitas. Siente la bruma usted, ¿no? El aire que trae, ¿no? Una especie de lluvia, ¿no? Porque se ha saturado tanto el aire que llegó por encima del 100% en ciertas zonas y se condensó. Ya, ejemplo, ¿no? Calcule
calcule la masa molar aparente. ¿Qué unidades tiene la masa molar? Gramos por mol. La masa molar aparente en gramos por mol. Del aire seco, vamos a poner así, del aire seco, coma, si su composición volumétrica es, si su composición volumétrica es, vamos a poner, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno gaseoso. O sea, considere que el aire seco solamente tendría dos componentes, oxígeno y nitrógeno, nada más. Ya, sabemos nosotros que hay otros componentes en el aire. O sea, si esto es 20%, el 1% sería, pues, ¿no?, los gases nobles, 5 de los gases nobles, ya, dióxido de carbono, ¿no?, otros gases. Además, considerar solamente que hay oxígeno y 79% de nitrógeno y 21% en volumen de ambos. Entonces, por acá, dato, ya vamos a tener masas molares como dato, masas molares del oxígeno, 32 gramos por mol, y del nitrógeno, 28 gramos por mol. 28 y oxígeno sería 32. Ya, a ver. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué me dice cuánto sale? Toca nomás. Me dice porcentaje en volumen. 21% volumen de oxígeno y 79% en volumen de nitrógeno. Pero si yo quiero aplicar esta formulita, para hallar las fracciones molares necesito moles. Yo tengo, ¿no?, porcentajes en volumen. ¿Está bien? Porcentajes en volumen. Para el gas oxígeno me dice que vale ¿cuánto? 21%. Y el porcentaje en volumen para el gas nitrógeno me dice que es 79%. Ya, pero yo quiero moles. Entonces, ¿y dónde saco moles? ¿Qué habíamos comentado por acá? Que la fracción de volumen numéricamente igual que ¿quién? Que la fracción molar, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, los porcentajes numéricamente van a ser iguales. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Que el porcentaje molar, ¿no?, de oxígeno, pues también sería 21%. Y el porcentaje molar del nitrógeno sería, pues, ¿qué cosa? 79%. Si la base de cálculo son 100 moles, si tengo una base de 100 moles, pasito a paso, si tengo una base de cálculo de 100 moles, ¿de cuántas moles estamos hablando de oxígeno gaseoso? 21 moles. ¿Y de cuántas moles de nitrógeno gaseoso? 79. Y si yo divido entre las moles totales, que son 100, ¿qué voy a tener? La fracción molar. Entonces, díctame, en base a ello, ¿cuánto vale la fracción molar del oxígeno? 0,21. ¿Y cuánto vale la fracción molar del nitrógeno? 0,79. Para hallar la masa molar aparente del aire seco, porque así me está diciendo, el aire seco, sería multiplicar la fracción molar del oxígeno, 0,21, por la masa molar, que vale 32 gramos por mol. Correcto. Más la fracción molar del gas nitrógeno por su masa molar, que vale 28 gramos por mol. Díctame, ¿cuánto vale la masa molar del aire seco? Correcto. 28,84, 28,9. 28,84 gramos por mol. ¿Ya? Eso es considerando que solamente hay, ¿no? Por eso es que algunos datos, unos problemitas como dato aparece, masa molar aparente del aire, te dice 29 gramos por mol. Ya. Masa molar aparente del aire te dan como dato, considere 29 gramos por mol. Ya. Pero yo puse acá, resalté, ¿no?, aire seco. Ya. Y si ahora hablo del aire húmedo, ¿qué debería tener? Aparte de oxígeno y nitrógeno. Vapor de agua, ¿no? Consideren ahora, para el nuevo cálculo, que 20% es oxígeno y el 1% que sea vapor de agua.
¿Ya? ¿Y cuánto saldría ahora su masa molar aparente? Considere el aire húmedo bajo esas condiciones. ¿Ya? Hagan el cálculo y me dictan, por favor. ¿Cuánto le sale? ¿Más o menos? Menos, ¿no? ¿O más? Acá lo voy a poner como una observación. Vamos a poner así. Aire húmedo. Consideren que lo vamos a trabajar así. Porcentaje de oxígeno. Directo lo voy a poner. Porcentaje en volumen de oxígeno. 20%. Porcentaje en volumen de nitrógeno. Consideren 79%. Y porcentaje en volumen de vapor de agua, consideren 1%. Y aquí mismo, ¿no? Masas molares, 32 gramos por mol. Acá es 28 gramos por mol. Y acá sería ¿cuánto? 18 gramos por mol. A ver si directamente podemos calcular. Menor, ¿no? Masa molar del aire húmedo. Ya. A ver. ¿Qué hemos dicho del porcentaje en volumen? Numéricamente coincide con ¿quién? Con el porcentaje molar. Suma 100%, 100 moles, dividido entre 100 y tendría 0,2 la fracción molar del gas oxígeno, que lo voy a multiplicar por su masa molar, 32 gramos por mol. Más la fracción molar del nitrógeno, que sería 0,79, multiplique por su masa molar, 28 gramos por mol. Más la fracción molar del agua. ¿Cuánto sería? 0,01. Y lo multiplico por la masa molar del agua, 18 gramos por mol. Entonces, acá nos salió, ¿cuánto me dijiste? 7 gramos por mol. ¿Ya? Y esto es considerando la masa molar aparente del aire húmedo. ¿Ya? Del aire húmedo. Listo. Copia, por favor. Copia. Y veamos ahora, mientras que vas copiando, uso el PPT para que vean el resumen. ¿Ya? Y ahora sí para ver ley de Graham. Hasta líquidos. Todo. Directamente proporcional a su número de moles. La ley de las presiones parciales, presión total, suma de presiones parciales. Ahí está el ejemplito que hemos puesto en la pizarra. Y para hallar la presión parcial, a la derecha, ¿no? Presión parcial, es la fracción molar. Note usted que usamos X también, pero minúscula. Y o X como simbología, cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Para la fracción molar. Entonces, fracción molar por la presión total. Masa molar aparente, se fue directo ya, masa molar aparente, ahí está. Fracciones molares por las respectivas masas molar. Calcula la masa molar del aire si tiene una composición 79% en volumen y 21% en volumen de oxígeno, ¿no? Entonces, 28,84 gramos por mol. A ver, dice un recipiente de acero de 8,2 litros se tiene una mezcla equimolar de hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono a 127 grados Celsius. ¿Equimolar qué significa? Mismas moles, ¿no? Tanto hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Temperatura 127 y volumen 8,2. Calcula la presión parcial en atmósferas del gas nitrógeno. ¿Ya? Si en total se tiene confinado 3,01 por 10 a la 24 moléculas totales. Si yo tengo las moléculas totales y lo divido entre el número de Avogadro, ¿qué debe darme? Las moles totales. ¿Está bien? Las moles totales. A ver, dividan 3,01 por 10 a la 24 entre 5, exacto. 5, ya. 5 moles. ¿Está bien? Ya, 5 moles. ¿Cuántos componentes son? 4, ¿no? Ya. Si tienes las moles, tienes el volumen y tienes la temperatura, ¿qué puedes hallar? La presión, ¿sí o no? La presión total de la mezcla. Te pide presión parcial del gas nitrógeno. ¿Sí? Te pide presión parcial. ¿Qué tendría que hallar? Primero, la presión, ¿qué cosa? Total. O lo otro es que diga, ¿no? Equimolar, X, 4X igual a 5 y tengo las moles de uno de los componentes. Y bajo el mismo volumen,
y la misma temperatura hallo ¿qué cosa? La presión parcial. Entonces, a ver, fue acá 6, voy a poner 3,01 por 10 a la 24 moléculas en total. ¿Ya? Aquí fue el factor, ¿se acuerdan, no? Factor que decimos que en un mol, ¿no? Un mol de moléculas, ¿no? En un mol de moléculas, pues hay ¿qué cosa? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Entonces, lo que estamos hallando son las moles totales, ¿no? Entonces, las moles totales, ¿qué tendría? Tendría que cancelar por acá y me dijeron, pues, 5 moles, ¿no? 5 moles. Totales, 5 moles totales. Entonces, como es equimolar, tengo 4 componentes. A ver, hidrógeno gaseoso, ¿qué más dice? Oxígeno gaseoso, ¿qué más? Nitrógeno. ¿Y cuál es el otro? Dióxido de carbono, ya. Entonces, número de moles de cada uno, X, ya le puse. Entonces, son 4X moles totales, igual a ¿cuánto? A 5 moles. Entonces, X, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto sale? 1,25 moles. Como me pregunta para el gas hidrógeno, ahí dice, ¿no? No, nitrógeno, perdón, me pregunta para el gas nitrógeno. Entonces, si yo quiero su presión parcial, ¿qué tendría que hacer? Ponerlo en un recipiente, ¿no? Con el mismo volumen de la mezcla. Dime, ¿cuál es el volumen de la mezcla? Arriba dice 8,2 litros. A la misma temperatura de la mezcla, ¿cuánto es la temperatura? Más 273, ¿cuánto sería? 400 Kelvin, ¿está bien? Ya, entonces lo que yo quiero es la presión del gas nitrógeno, acá está el recipiente solito, esas moles, 1,25 moles. Ya, entonces, ¿qué aplico? Ecuación de estado, pues nada más. RTN, presión será igual, entonces, reemplazamos, el R vale, excelente, 0,082, ¿qué cosa? Atmósfera, ¿qué? Litro, mol Kelvin. Yo sé que te olvides de las unidades, pero acá sí, tienes que ponerle unidades por el momento. Ya, por... Correcto, la temperatura que vale ¿cuánto? Muy bien, 400 Kelvin, esa variedad, ¿no? Ya está. ¿Las moles cuántas son? Correcto, 1,25, lo que vas a tener por acá. Y lo divido entre ¿quién? El volumen, que sería 8,2 litros. 8,2, siendo 0, se cancela, me queda 4 por 1,25, o sea 5, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? 2 ceros, 8,2, 8,2 se cancela, me queda 4, esto fue 5 cuartos. ¿Está bien? 5 atmósferas. Ya está, muy bien, 5 atmósferas. Ya, listo. Miren que no fue necesario que haya la presión total, luego la fracción molar y multiplique por presión total. Directo nada más, ¿no? Ya, muy bien. A ver por acá. Pasé, acá. Ya. El vapor del ácido acético es una mezcla del monómero ácido acético y el dímero, 2 moléculas de ácido acético. Vapor, vapor. Si la densidad de esta mezcla gaseosa es 3,23 gramos por litro a 77 grados Celsius y una presión y una atmósfera de presión, ¿cuál es el porcentaje molar del dímero en la mezcla gaseosa? A ver, ¿cómo sería? Este es 2, 3, ¿no? Este fue 2. Tienes una mezcla de 2 componentes, ¿ya? Voy a poner así A y A2. ¿Ya? A es el ácido acético, para no estar escribiendo todo. Y B va a ser el dímero, ¿no? Ácido acético, pero 2 moléculas, ¿no? 2. Ya, este es A2. Ya, listo. Dice, ¿no? Vapor del ácido acético. Si la densidad de esta mezcla, la densidad de la mezcla vale, ¿cuánto vale? 3,23 gramos por litros. Ya, ¿qué más me dice? A 77 grados Celsius. Llévalo de frente a Kelvin. ¿Cuánto le sumas? 273. ¿Cuánto sería? 350 Kelvin. Ya está. 350 Kelvin. Ya, ¿qué más me dice? La presión que vale es una atmósfera. Entonces, la presión de la mezcla es una atmósfera. Muy bien. ¿Ya? Y me dice cuál es el porcentaje molar
del dímero en la mezcla gaseosa. Si yo tengo densidad, presión y temperatura, ¿qué puedo hallar? Con la ecuación de estado. ¿Qué ecuación de estado me convendría hallar? Presión por masa molar es igual a ¿quién? A R por T por densidad. Tengo densidad, temperatura y tengo presión. ¿Qué me va a salir? La masa molar. Ya. De él que tengamos X, su fracción molar que sea Y. ¿Cuál sería la fracción molar de él? 1 menos Y, ¿no? ¿Y por qué estaría hallando como fracción molar? Lo voy a poner más a la derecha, ¿sí? ¿Por qué tendría que hallar con fracción molar? Acá sería presión por masa molar igual por R por T densidad. Dime, ¿cómo sale la masa molar aparente? ¿Cómo sería la masa molar aparente? Excelente. Díctame la masa molar de A en gramos por mol, la del ácido acético. ¿Cuánto es el ácido acético, la masa molar? Suma, puedes saber, 60. 60. Y el otro es el doble, ¿no? 120 gramos por mol. Si yo tengo fracciones molares, multiplico, ¿qué debe darme? Lo de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría acá? Que la masa molar, despejando, será igual a R por T por densidad entre presión. Díctame, por favor, ¿cuánto sale? Yo voy a reemplazar y tú me das la respuesta, directo, al toque. 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Correcto, muy bien. Por la temperatura, 350 Kelvin. Por la densidad, 3,23 gramos por litros. Así es. Entre la presión que vale 1 atmósfera. Ya, cancelo atmósferas, cancelo Kelvin, cancelo litros y me sale gramos por mol. ¿Cuánto es? 92,701 gramos por mol. Ya, pero esa masa molar aparente, ¿también a qué es igual? A él, ¿no? 60 por ¿cuánto? Por Y más 120, vamos a poner así, 120 por 1 menos ¿quién? Menos Y. Ya, ¿cuánto sale esto? 120 menos 60Y. ¿Son iguales o no? Sí. Entonces de aquí despejo, ¿no? Eso sería 92,7 gramos por mol es igual a 120 menos 60Y. ¿Cuánto vale Y, por favor? ¿Cuál es el porcentaje molar del dímero en la mezcla gaseosa? Ya, ¿cuánto sale? 0,455. Exacto, sí, 5 termina. 45,5. 45,5, ya. ¿Y de quién te está preguntando? Del dímero, dice, ¿no? Del dímero. Pero el dímero es 1 menos Y, ¿no? Entonces, 1 menos Y, ¿cuánto sería 1 menos Y? 0,546. 5. Ya, entonces, ¿cuánto sería el porcentaje? Ya está, listo. Siguiente. Ya, siguiente. Ley de Amagal-Leduc de los volúmenes parciales, ahí está. Suma de volúmenes parciales, el volumen total. Volumen parcial se relaciona con el número de moles. Pregunta 4, a ver rapidito, dice, una mezcla de gases de monóxido de carbono y dióxido de carbono tienen una masa de 58 gramos y ocupa un volumen de 33,6 litros a condiciones normales. ¿Cuál es el volumen parcial en litros del monóxido de carbono? A ver, ¿cómo sería? Vamos, plantéenlo por lo menos para que aumente su temperatura, si no se van a enfriar. Mezcla de dos gases, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Monóxido y dióxido de carbono. ¿Qué más? 58 gramos. La masa entre los dos es 58 gramos. Lo voy a poner por un momento acá, 58 gramitos. Ya, la masa. Y ocupa un volumen de 33,6 litros a condiciones normales. Si tengo condiciones normales, el volumen en condiciones normales, ¿qué voy a hallar de ese volumen? Las moles. ¿Está bien? Y al final me dice calcule el volumen parcial. Entonces 33
33,6 litros. Condiciones normales es una atmósfera, la mezcla, ¿ya? Y la temperatura 273 Kelvin, ¿ya? 273 Kelvin. Entonces, ¿qué tendríamos acá? La masa en gramos. ¿De quién te pregunta volumen parcial? Del monóxido. Ya, si L es X gramos, entonces el otro sería 58 menos X. Ya, 58 menos X. Masa molar, acá es 28 gramos por mol y aquí es 44 gramos por mol. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces, si yo divido la masa entre la masa molar, ¿qué voy a tener? Número de moles, ¿no? Y divido la masa entre la masa molar, voy a tener también el número de moles. Entonces, lo voy a dejar expresado acá. Moles de cada componente sería X entre 28 y acá sería 58 menos X entre 44. Ya. Si este volumen está en condiciones normales, dígame cuáles son las moles. A ver, ¿qué tendríamos? Las moles totales será igual, ¿a qué será igual? El volumen, que es 33,6 litros, entre el volumen molar normal, ¿no? 22,4 litros por cada mol. Cancelo litros, litros, ¿cuánto me dijiste? 1,5 moles. Y entonces, si yo tengo 1,5 moles, X entre 28 más 58 menos X entre 44, ¿cuánto debe darme? 1,5. ¿Pueden despejar de esto el valor de X? 14. Lo pongo ya planteado mejor, porque ya sé que algunos todavía no están ahí. Borro, ¿no? ¿Todavía? Ya, 30 segundos. 29, 25, 10, 7. Es al último. Claro. Si viene. No, todavía. No, al último. No, o sea, terminando leyes. Geometría es más fácil, voy con gases, ¿no? No, expliqué y puse la definición nada más. X entre 28, así es, más 58 menos X fue, ¿no? Entre 44 y esto es igual 3 medios, ¿no? 1,5. Ya, 1,5. Listo. ¿De aquí X me dijo cuánto valía? 14. ¿Cuánto salió X? 14. Ya. ¿Y X qué es? Gramos, ¿no? Ya, entonces, si yo quiero las moles de cada... Porque ¿qué me pregunta? Me pregunta el volumen parcial, ¿sí o no? Volumen parcial. Entonces, ¿de quién? Del monóxido. Quiero las moles del monóxido de carbono. Sería X entre 28, ¿no? O sea, 14 gramos entre 28 gramos por mol. No, eso es X gramos, ¿no? Gramos. Ya, entonces tendríamos gramos por mol. ¿Estamos hablando de cuánto? De 0,5. Ya. Y las moles del dióxido de carbono, si la suma me debe dar de cuántas moles nos salió, 1,5, entonces sería 1, pues, ¿no? Ya, 1 mol. Ya, aquí nomás, ¿no? Entonces, y ahora sí, ¿cuál es el volumen parcial del monóxido de carbono? Su fracción molar sería 0,5 entre las moles totales, que es 1,5, y por el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 33,6 litros. 33,6 litros. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sale? Uy, sí. 11. Nota. 11,2 litros sale, ¿no? Muy bien, listo. Acerté, dice, dice, ¿no? Ya está. Muy bien, la A. Ya. Porcentaje volumétrico que ya hemos visto, ¿sí? Numéricamente.
Acá hay problemitas nada más. Ya. Ahora sí, ley de Graham, vamos a ver. Ley de Graham, para terminar esta parte. Ley de Graham de fusión y difusión. Y de ahí viene estequiometría. Con gases. Estequiometría con gases. 4. Ya, 4. ¿Cómo? No. 10.1112. ¿Cómo que 10? No determinamos eso, pero es mezcla. 10. No, ya puse puntito, la verdad. ¿Puntito lo has puesto? 10. 4.11. 4 puntos. Ley de Graham. Ley de fusión, difusión de Graham. Ya, dicto. Bienes capital, se vende. Servicios. ¿Qué servicio da el CEPRE? Educación. Depresión. Depresión. Que no le sale el problema. Dice, a ver, condiciones de presión y temperatura. Calcule la masa del recipiente en gramos. No, a ver, ¿qué dice? Es que la masa del recipiente, dice, ¿no? Un recipiente lleno con helio, masa del gas helio más masa del recipiente, 54 gramos. ¿Sí? Si el mismo recipiente se llena con 72 gramos de argón, a las mismas condiciones del anterior, ¿cuál es la masa del recipiente? ¿Sí? No. No, pues aquí, de estos, la masa del recipiente y él vale 54 gramos. Y la masa de argón con el recipiente vale 72 gramos. Tienes que ver la masa de helio y la masa de argón y restarle, ¿no? Pero en las mismas condiciones, dice, de presión y temperatura. Tú hayas moles, pues, volumen entre el número de moles. Ahí nada más. Pero acá sería, llámale al recipiente masa M. Entonces sería 54 menos M es la del helio. Y acá 72 menos el mismo M es la del argón. Lo divido entre la masa molar. ¿Sí o no? Sale las moles. Y como es el mismo recipiente, en las mismas condiciones de presión y temperatura, volumen, las moles son iguales. Y sale la masa, ¿verdad? Ya, a ver, dicto ley de fusión, difusión de Graham. Dicto, por favor. ¿Se acuerdan del experimento? Soltaba un gas. ¿Qué hacía el gas en el salón? Pero si está el aire. Ya, claro, también, ¿no? Pero básicamente como se mezcla con el aire, ¿qué decimos? Se mezcla con el aire. Se difunde.
Ya, imagínense que yo tengo una bombita pestilente acá y hay un solo estudiante al fondo del salón. Lanzo la bombita pestilente y controlo el tiempo y él dice, profesor, ¿qué huele? ¿No? ¿Qué hizo ese gas que es sulfuro de hidrógeno desde este punto hasta donde estaba su compañero? Se ha difundido, ¿no? ¿Con qué velocidad? ¿Bajo qué condiciones? Presión y temperatura, acá del salón, y bajo una velocidad que va a depender de la masa molar. Si yo tengo dos gases, hidrógeno y oxígeno molecular, ¿ya? ¿Cuál de los dos se mezcla más rápidamente con el aire? ¿El hidrógeno gaseoso o el oxígeno gaseoso? ¿Cuál es más liviano? Hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, él tendría mayor velocidad ¿de qué? De difusión. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros, el ejemplo de difusión o efusión. ¿Qué era efusión? ¿Qué es efusión? Cuando un gas, ¿qué hace? Escapa. ¿Por dónde? Por poros, ¿sí? Atraviesa membranas porosas. Entonces, vamos a hablar nosotros tanto de efusión como difusión. Pero ¿bajo qué condiciones? La misma presión y la misma, ¿qué cosa? Temperatura. ¿Ya? Entonces, dicto por acá, ley de efusión, difusión de Graham. Ya. Fue establecido por Thomas Graham. ¿Ya? Fue establecido por Thomas Graham. Punto seguido. Esta ley establece, esta ley establece, dice que te quería preguntar qué era un bien fungible. No sé qué será. Un bien fungible. Esta ley establece que la velocidad con la cual efunde, aquí en la pizarra, o difunde un gas, con la cual efunde o difunde un gas, ¿ya? Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, varía de manera inversa con la raíz cuadrada de su masa molar. ¿Ya? Entonces, la velocidad o rapidez para nosotros, de repente por historia hablamos de velocidad, ¿no? Pero ustedes ya saben que por física son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Ya acá entiéndase que lo más apropiado sería referirse a rapidez, ¿ya? Pero simplemente por historia, ¿no? Rapidez o velocidad consideren lo mismo, ¿no? Entonces, la notación puede ser una V, como está arribita, o una R de raíz, ¿no? Velocidad o rapidez, de fusión o difusión, se relaciona de manera inversa con la raíz cuadrada de la masa molar. ¿Bajo qué condiciones? La misma presión y la misma, ¿qué cosa? Temperatura. Esa velocidad de fusión o difusión, ¿cómo la podemos determinar? ¿A qué será igual la velocidad con la cual efunde o difunde un gas? Puede ser, en el numerador, tener las moles que ha difundido, ¿no? Las moles, pues en la masa,
¿Ya? ¿Está bien? ¿Con respecto a quién? Con respecto a qué cosa? Al tiempo, ¿no? Entonces acá voy a poner cantidad de gas que escapa, si hablo de fusión, cantidad de gas que se mezcla, si hablo de qué? De difusión, ¿no? Entonces voy a poner acá moles del gas, vamos a poner así, moles del gas que funde o difunde. ¿Con respecto a quién? Con respecto al tiempo. ¿Ya? Con respecto al tiempo. Ya está. Con respecto al tiempo, por unidad de tiempo. Si esto lo aplicamos para dos gases, ¿qué se debe cumplir para dos gases? A ver, vamos a poner acá. Para dos gases bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, aplicado a dos gases, para dos gases, ¿ya? Para dos gases, ¿qué cosa es la misma presión y temperatura? Condición de Avogadro, ¿no? Bajo las mismas condiciones, dos gases a la misma presión y temperatura, ¿ya? A la misma presión y temperatura, ¿qué se cumplirá? ¿Qué se cumplirá? Que la velocidad con la cual funde un gas respecto al otro va a ser igual a las inversas de las masas molares, sacándole pues su raíz cuadrada. Entonces, a la misma presión y temperatura se cumple. Ya, a ver, se va a cumplir. Temperatura se cumple. ¿Qué se cumple? Entonces veamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, acá, tendríamos la velocidad o rapidez con la cual funde o difunde el gas A respecto a la velocidad o rapidez con la cual difunde o efunde el gas B será igual a la raíz cuadrada, de las inversas de sus masas molares. De acá tendría la masa molar ¿de quién? Del gas B. Y en el denominador la masa molar del gas, ¿qué cosa? Del gas A, ¿correcto? Dime, por la ecuación de estado, ¿cómo determinaría la masa molar? Con la ecuación de estado, ¿cómo determinaría la masa molar? RT, densidad, ¿entre quién? Entre presión, ¿sí o no? Si tengo dos gases a la misma presión y temperatura, y R es constante, ¿cómo se relaciona la masa molar con la densidad? De manera, ¿qué cosa? Directa, ¿sí o no? Entonces, eso también se puede escribir como raíz cuadrada, ¿de quién? Raíz cuadrada, ¿de quién? De las densidades. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Directa, ¿no? Densidad del gas A, y acá tendría densidad del gas B. No olvidar que se cumple bajo las mismas condiciones de Avogadro, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, ¿cuál de los gases funde o difunde más rápidamente? El que tenga mayor o menor masa molar. Acá, mira. Si tiene menor masa molar, mayor velocidad o rapidez de difusión, ¿sí o no? Y si tiene mayor masa molar, tendría, ¿qué cosa? Menor rapidez de difusión o efusión. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos dos gases, pues fácilmente podemos establecer estas expresiones para poder determinar la relación entre la rapidez y la velocidad. Si yo tengo moles del gas, moles, dime, las moles usando la ecuación de estado, ¿a qué será igual? Si yo tengo moles usando la ecuación de estado, RTN, ¿a qué será igual? ¿A presión por volumen entre quién? Entre temperatura, ¿sí o no? O sea, yo tendría moles igual a ¿qué? A presión por volumen entre R y T, ¿no? Y si tengo dos gases y los reemplazo, ¿ya? ¿Qué cancelaría si las mismas condiciones de P y T? En lugar de moles, ¿qué puedo poner? Volumen. Entonces puede ser acá volumen efundido o volumen, ¿qué cosa? Difundido. Para dos gases a la misma presión y temperatura. ¿Por qué razón? Porque cuando yo divida, se cancela, pues, ¿no? Se cancela la presión, se cancela la temperatura R, que es una constante, se cancela y puede quedar en función a ¿qué cosa? A volúmenes. Entonces usted va a encontrar que la rapidez se puede calcular, ¿no? Por definición, con moles, pero también se puede calcular en función ¿qué cosa? A volúmenes, ¿ya? Ahí está la definición, el concepto de la ley de Graham. No, solamente una constante, ¿no? Esto de difusión ya lo hemos visto. Dos gases separados en compartimientos distintos. Abro la llavecita y ¿qué hacen? Difunden. ¿Y qué significa difundirse? Que se mezclan. ¿Está bien? Se van a mezclar. Ahí está. ¿Ya? Velocidad de difusión. Bueno, espacio entre tiempo diríamos. Las moles o el volumen que ha difundido por unidad de ¿qué? De tiempo.
¿Ya? Y en el caso de fusión, que un gas atraviesa, ¿no?, la membrana porosa, igual, ¿no?, entonces tendríamos un volumen que ha difundido, que ha efundido en un determinado, ¿qué cosa?, tiempo. ¿Bajo qué condiciones? Presión y temperatura constantes. ¿Ya? Siempre la misma presión y la misma, ¿qué cosa?, temperatura. Antes de resolver el ejemplito, acá voy a poner una aplicación. A ver, ustedes me van a decir por acá, vaya copiando. Antes de resolver el ejemplito. ¿Qué pasa si abrimos una botella que tiene ácido clorhídrico concentrado? El ácido clorhídrico es un ácido, ¿no?, medianamente corrosivo, peligroso. Entonces vamos a poner aquí ácido clorhídrico concentrado. En un recipiente lo vamos a tener tapadito. Vamos a poner con una botellita que tiene un tapón. ¿Ya? Y en otro extremo voy a tener otro recipiente, pero que tiene amoníaco concentrado también, ¿no? El ácido clorhídrico más o menos concentrado puede estar hasta en 35%, ¿no? ¿Ya? 32, 30%. ¿Está bien? La molaridad del concentrado es 12 molar, ¿no? El amoníaco, ¿sí?, el amoníaco, ¿está bien?, concentrado, también bastante corrosivo, peligroso, amoníaco concentrado. ¿Ya? Y tiene igual una tapita. O sea, tengo dos recipientes que están separados inicialmente una cierta distancia D. ¿Está bien? Separados una distancia D. Si yo destapo el ácido clorhídrico, salen vapores de cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Cierro. Si yo destapo el amoníaco, salen vapores, se forma el gas amoníaco. Ambos, si uno inhalara, pues es bastante peligroso. Ya. Mi pregunta es, ¿no?, si yo destapo simultáneamente, ¿qué harán esos gases? Van a difundirse en el aire, ¿sí o no? Pero va a ir uno al encuentro del otro, o sea, porque se va a difundir en todo el ambiente, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no?, ¿cerca de dónde se encuentran? ¿Cerca del ácido clorhídrico o cerca del amoníaco? O sea, ¿dónde se encuentran? ¿Por acá o en la mitad? Entonces, para eso yo digo, la masa molar del cloruro de hidrógeno es 36,5 gramos por mol. Y la del amoníaco es 17 gramos por mol. Ya, entonces, bien fácil ahora la pregunta, ¿no? ¿Quién difunde más rápido? ¿El amoníaco, sí o no? Menor masa molar, ¿sí o no? Menor masa molar. Entonces, ¿dónde se encontrarán? ¿Cerca de la botella de ácido clorhídrico o cerca de la botella de amoníaco? Cerca de la botella, ¿qué cosa? De ácido clorhídrico. Entonces, pero cuando ellos dos se encuentren, ocurre una reacción. ¿Ya? Mira, te voy a decir la reacción. El cloruro de hidrógeno gaseoso más el amoníaco gaseoso forma el cloruro de amonio sólido de color blanco. Entonces, cuando ellos se encuentren, va a formarse como una especie de una nube blanquecina. ¿Ya? Así. ¿Y cerca de dónde? De la botella de cloruro de ¿qué? De hidrógeno. Ojo que no hay movimiento de aire. Estamos llevándolo a cabo dentro de una campana, ¿no?, que extractora de gases, pero que está apagada y que solamente hemos destapado dentro de la campana por protección para nosotros. Abrimos, destapamos simultáneamente y listo. Y vamos a ver que acá se forma. Pregunta entonces, ¿él recorrió una cierta distancia, sí o no? Cada uno, ¿no? Entonces, esta distancia sería D1 y eso sería D menos D1. ¿Ya? ¿Correcto? D1, esta distancia que recorre, y D menos 1. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, ¿y cómo es el tiempo? Si yo simultáneamente destapé las botellitas. El tiempo que transcurre para acá, ¿será el mismo tiempo que transcurre para que se encuentren? Sí, ¿no? El mismo tiempo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una relación entre ambos. Pero ese experimento, si yo quiero medir las velocidades, entonces, ¿dónde se tiene que hacer el experimento? En un tubo de difusión, que es los problemitas que puede venir, ¿no? Entonces, ese experimento lo replicamos, pero ahora en un tubo de difusión para poder saber lo siguiente. Entonces, para eso, agarramos por acá
nos vamos al laboratorio, ya, alisten sus cosas por favor, vamos al laboratorio, por acá, ¿sí? Y tendríamos un tubito de difusión. Vamos a poner que el tubito de difusión sea de 20 centímetros, no el tamaño de la regla, no grandote, ¿no? Sino tan solo 20 centímetros, ¿está bien? Ya, y voy a agarrar dos algodones, estoy con guantes, dos algodones, empapo con cloruro, empapo con amoníaco y lo pongo simultáneamente. Listo, ¿qué ocurre? Por acá tengo el ácido clorhídrico concentrado y por acá tengo el otro que es amoníaco concentrado. Ya, ¿qué se forma? Vapores de cada uno, ¿sí o no? Y van a ir uno al encuentro del otro. ¿Dónde se forma la reacción química? ¿Dónde reaccionan? ¿Cerca del cloruro o cerca del amoníaco? ¿Dónde van a reaccionar? ¿Cerca de dónde? Del cloruro, ¿sí o no? Y dentro se va a formar un anillo de color blanquito. Entonces, dices, ¿no? Agarra los algodones, lo empapas, lo pones simultáneamente y de que los pones, tu compañero, ¡pum!, controla el tiempo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, este tiempo que tarda en llegar aquí el amoníaco es el mismo tiempo que tarda en llegar el cloruro de hidrógeno. Y cuando ambos se encuentren, van a reaccionar y forma este sólido. Entonces, quiero que ahora me digan qué relación hay entre la velocidad o rapidez acá del amoníaco respecto al cloruro de hidrógeno. Dígame, ¿cuál es la rapidez respecto a estos dos? ¿A qué será igual? ¿A qué será igual? ¿A la raíz cuadrada de quién? Vamos, dígame, ¿raíz cuadrada de quién? ¿De la masa molar de quién? ¿De cloruro de hidrógeno? ¿Entre quién? ¿Entre la masa molar de quién? Del amoníaco. ¿Puedo conocer las masas molares? Sí, ¿no? Ya, voy a darle valores. Voy a darle valores. Ya, entonces, yo sé que el tubito dije que ¿cuánto era? 20 centímetros, ¿no? Así había dicho, ¿no? 20 centímetros, ya está, 20 centímetros. Quiero que me digas a qué distancia se encuentran del cloruro de hidrógeno. ¿Cuál es esta distancia? Entonces sería X, ¿no? Eso sería X centímetros. Y la otra sería, correcto, 20 menos X centímetros. Muy bien. Ya está, listo. ¿Cómo hallo la velocidad? Acá está, ¿no? Dice, moles entre tiempos, ¿sí o no? Moles. Pero si yo quiero moles, tendría que calcular presión, volumen, temperatura, no me da. Pero sí puedo hallar, ¿qué cosa? Con volumen, ¿sí o no? Recuerden que les dije, si yo reemplazaba, tenía que la velocidad o rapidez también va a ser directamente al volumen difundido. Entonces, ¿qué voy a decir acá? ¿Cómo sería la velocidad del amoníaco? Sería el volumen que ha difundido de amoníaco, ¿entre quién? Entre el tiempo, que es T. Para el cloruro de hidrógeno, ¿cómo sería? El volumen que ha difundido el cloruro de hidrógeno, ¿entre quién? ¿Cuánto es el tiempo? El mismo, ¿sí o no? El mismo tiempo. Y esto sigue siendo raíz cuadrada de la masa molar del cloruro de hidrógeno y la masa molar del amoníaco. Dígame, ¿qué cancela hasta el momento? Tiempo, ¿sí o no? Ya, dime, ¿y cómo es el volumen que ha difundido de amoníaco? Como es un tubito, esto tiene una sección transversal que sería a centímetros cuadrados. ¿Está bien? A centímetros cuadrados. Entonces, si yo quiero el volumen de amoníaco, ¿a qué será igual? Dime a qué es igual el volumen de amoníaco. ¿A qué será igual? Al área, ¿por quién? Para amoníaco, ¿el área por quién? Por 20 menos X, ¿sí o no? Entonces tendría el área por 20 menos X y esto sería centímetros cúbicos, ¿no? Y lo mismo tendría para el cloruro. ¿A qué será igual? Al área, ¿por quién? Por X centímetros cúbicos. Y esto sigue siendo igual a la raíz cuadrada de las inversas de las masas molares. Masa molar del cloruro de hidrógeno y masa molar de ¿quién? Del amoníaco. ¿Qué cancelo? Ah, ahora sí, ¿puedo reemplazar? ¿Qué tendría acá? 20 menos X entre X. Igual, ¿cuánto vale esto? 36,5 gramos por mol entre 17, gramos por mol y a eso le sacamos raíz cuadrada. ¿Cuánto sale esta división? Y le sacan raíz cuadrada, ¿ya? Y tendríamos que 20 menos X entre X será igual a ¿cuánto? 17. A 1,46. Ya, listo. Despeja el valor de X. ¿A los cuántos centímetros se encontrarán? ¿8? 8,2. ¡Ya!
Ya, a ver, ¿cuánto sale? A ver, se despertó. Ya dime, ¿cuánto sale? 8, 8,3. 13. Ya, listo. Centímetros entonces. Los problemas de esta forma son los que vienen. Por si acaso, así vienen. En un tubo de difusión, se llama tubo de difusión. Se coloca en un tubo de difusión, ya, se coloca en un tubo de difusión simultáneamente dos gases, ¿sí? Y se llega pues que alcance hasta que se encuentren y reaccionen. ¿A qué distancia del gas más liviano, más pesado, ¿no? Sinónimo, ¿no? Más liviano, más ligero, pesado, más denso, se van a encontrar, ¿no? Entonces, hallo uno X, el otro X centímetros. Como es un tubo de difusión, la sección transversal, el área, es la misma, pues, ¿no? Y solamente lo multiplicaría por la distancia que ha recorrido. Claro, acá está, pues. Inversa, ¿no? Menor masa molar, mayor que cosa, velocidad. Arbitrariamente, yo dije. No, todavía no he puesto el ejemplo. Acá solamente hemos puesto como de manera general. Si gustan una distancia L, pues, ¿no? L, y esto quedaría en función de L. ¿Ya? Yo puse 20 centímetros, puede ser 50, puede ser 40. Kilómetros no creo, ¿no? Ya, listo, copia. Imagínate un tubo de difusión de 2 metros en el laboratorio, ¿no? Con tu tubo de difusión, 2 metros. No, pues no seas malo. O 5 metros, ¿no? Vaya. No, normalmente son 20 centímetros, 15, pequeñito nomás. Si tarda por lo menos unos 4 minutitos, imagínate, ¿no? Más grande, va a tardar mucho tiempo, ¿no? Ya. ¿Cuál es la respuesta del problema 1? Cambia en lugar de 20, pon 70, ¿no? Dice, se dispone de un tubo de vidrio horizontal de 70 centímetros y a las mismas condiciones de presión y temperatura. No se olviden eso, ¿no? De todas maneras resaltar, ¿no? La misma presión y temperatura para ambos gases. La misma presión y temperatura. ¿Ya? Y acá pongo lo de arribita, que el volumen de fusión-difusión, ¿no? Velocidad de fusión-difusión o rapidez a qué es igual las moles, ¿no? Entre el tiempo. Moles fundida o difundida. O puede ser volumen, ¿no? Volumen. Fundido, difundido. Entre tiempo. Ya. Ya, listo. El problema 1, ¿cuánto saldría entonces? Vidrio horizontal, el tubo de vidrio horizontal, 70 centímetros, las mismas condiciones de presión y temperatura por ambos extremos y de manera simultánea. Se inyecta gas cloruro de hidrógeno y gas amoníaco. Tapando luego el extremo del tubo, después de un tiempo se observa la formación de un halo blanco, ¿no? El anillo, ¿no? Ese halo blanco, ¿ya? De cloruro de amonio sólido, ¿no? Calcule a qué distancia en centímetros de donde se inyectó amoníaco, el extremo amoníaco, ¿ya? Se formó el halo de cloruro de amonio. Entonces cambia nomás, pues, ¿no? Acá. 70 menos X entre X igual la misma relación. ¿Cuánto saldría? 28,4. Ya está. La B entonces sería, dice B, ¿es X o es? Te pide el amoníaco, la diferencia, ¿no? El X que estamos hallando es esto, ¿no? A nosotros nos pregunta de esto, ¿no? Dice, ¿no? A ver, ¿a qué distancia de donde se inyectó amoníaco? Acá. Se inyecta amoníaco, esta distancia. Se forma el halo. O sea, la diferencia sería 41,6 para 70 centímetros, ¿no? ¿Ya? Listo. Ahora sí, estequiometría con gases. Para que mañana no venga. Hoy día, vamos a hacer todo lo posible para acabar hoy día. Pero no te va a gusto, ¿no? Muy bien. Por un orificio efusiona 1600 gramos de trióxido de azufre en 10 minutos. ¿Cuántos gramos de neón efunden por el mismo orificio en 2,5 minutos a las mismas condiciones de presión y temperatura? Ya. ¿De qué fenómeno estamos hablando? Esto fue difusión,
Ahora, ¿de qué estamos hablando? De efusión. Entonces, tenemos una membrana que tiene un orificio, ¿no? Vamos a ser exagerado. ¿Ya? Es una membrana porosa. En el primer experimento dice que se tiene trióxido de azufre, ¿no? Así dice, trióxido de azufre. ¿Ya? ¿Una masa de cuánto? De 1600 gramos. 1600 gramos. ¿Ya? Y tarda, dice tarda, en pasar esa masa por ese orificio 10 minutos. O sea, el tiempo que tarda es 10 minutos. 10 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Dice ahora, ¿cuántos gramos de neón? Ahora neón, ¿no? ¿Cuántos gramos de neón? X gramos. ¿Ya? Efunde por el mismo orificio, o sea, la membrana lo he puesto ahora abajo, en las mismas condiciones de presión y temperatura, la misma presión y la misma temperatura, pero en un tiempo, ¿de cuánto? De 2,5 minutos. 2,5 minutos. ¿No? Fusiona. A ver, ¿cuál es la masa molar del trióxido de azufre? Su masa molar, ¿cuánto sería? Lo voy a poner arribita, 80 gramos por mol. Y acá del neón te da el dato, ¿sí? 20 gramos por mol. Ya. Entonces, ¿cuál de los dos gases efunde mucho más rápido? En las mismas condiciones de presión y temperatura. El que tiene menor masa molar, ¿no? Ya, entonces, ¿qué aplicaría acá? Que la velocidad o rapidez con la cual efunde el gas helio, ¿ya? Con respecto a la velocidad con la cual efunde el gas trióxido de azufre, es igual a la raíz cuadrada de las inversas de las masas molares. Masa molar del trióxido de azufre y masa molar del helio. Ya. Dígame, ¿y cómo calculo la velocidad? Acá está, ¿no? Moles por tiempo, ¿sí o no? ¿Ya? Moles por tiempo, allá, moles del gas helio. ¿Puedes decirme acá? 1600 entre 80, 20, ¿no? ¿Está bien? Tendríamos acá 20 moles. Listo. ¿En qué tiempo ha hecho ello? En 10 minutos. 10 minutos. ¿Ya? Entonces, entre... helio. Acá arriba va helio. Helio. No es trióxido. Helio. ¿Cuántas moles tengo de helio? X entre 20, ¿sí o no? X entre 20. ¿En qué tiempo lo ha hecho? En 2,5 minutos. ¿Ya? Para el trióxido, sí, ¿no? ¿Cuánto salió las moles? 20 moles. ¿Y en qué tiempo lo hizo? En 10 minutos. Minutos, cancelo. ¿Sí? Gramos por mol cancelo. Y tendría por acá masas molares, 80 gramos por mol y 20, ¿no? 20 gramos, ¿qué cosa? Por mol. Ya. ¿Cuánto sale X? ¿Cuál es la masa? A ver, operen. Un 20, cancelo. Masa molar del helio es 20. A ver, acá repito, ¿no? Sería la masa X entre su masa molar 20 gramos por mol, las moles. El tiempo 2,5 minutos. Si gustan le ponemos unidades, ¿no? Moles y acá minutos. Igual acá, ¿no? 1600 entre 20 nos salió 20 moles. Y el tiempo que lo hizo fue en 10 minutos. Ya está. Cancelo. Y acá 80 gramos. ¿Cuánto? 200 gramos. Entonces la masa, ¿no? Tendríamos por acá, sería 200 gramos del gas neón. Ya, listo. 200 gramos del gas neón. 800 dice acá. A ver. No sé. A ver, otro más que lo haya hecho. ¿Cuánto sale? A ver, operen. ¿Cuánto sale? 200 me ha dictado su compañero del Sport Boy. Con razón, pero no. Ya. Cuarto de hincha, dice, ¿no? A ver, ¿cuánto sale, por favor? ¿Sí? ¿Sale 200? ¿A todos les sale 200?
400 arriba, 2,5. ¿Sí? Ah, ya. No, eso no lo ha hecho él. Lo ha hecho ella. La que tipea. ¿Quién será? Pues no sé. Ya. Y estequiometría con gases. Eso lo vamos a ver con problemitas, ¿ah? Ya. Lo último acá, esta partecita, 4.12. ¿Que le está sacando cotagente del cálculo? ¿Qué? Ya, para estequiometría con gases vamos a aplicar que debemos conocer nosotros la ecuación. Y esa ecuación tiene que estar, ¿qué cosa? Balanceada, ¿está bien? Podemos aplicar de repente volúmenes, ¿ya? Se hace reaccionar totalmente 81 gramos de aluminio, ahí está el aluminio, Al, con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Calculen volumen en litros del gas hidrógeno producido a 27 grados Celsius y una atmósfera. La ecuación química que describe dicha reacción es, ya, siempre verifiquen que la ecuación esté balanceada. ¿Ya? A pesar que está balanceada, siempre tómate la molestia de darle una revisada, pues, ¿no? Entonces, 2 moles de aluminio están reaccionando ¿con cuántas moles de ácido clorhídrico? Con 6 moles, dice, ¿no? Acá en la ecuación, 6 moles. ¿Y qué nos está formando? Nos está formando, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Fórmula de quién es? Al cloro 3. Lo máximo, cloruro de aluminio, ¿no? 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de gas hidrógeno. Ya. A ver, escucha. Se hacen reaccionar totalmente 81 gramos de aluminio. Ya, debajo del aluminio pongo el dato, 81 gramos. Mira cómo es en estequiometría. Calcula el volumen del gas hidrógeno. Ya. En condiciones de temperatura, 27 grados Celsius en Kelvin, 300 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, nosotros sabemos, nuevamente, que aplicando la ecuación de estado sería PV igual RTN. Si yo quiero el volumen, ¿a qué será igual? A R por T por N, ¿entre quién? Entre presión, ¿sí o no? ¿Ya? Está bien, yo quiero volumen, entonces fácil, bueno, voy a ponerlo en función de quién, de moles mejor, ¿no? Si yo quiero moles, por la estequiometría, sería ¿qué? Presión por volumen entre RT. Y ya tendría moles. Entonces, ¿de qué presión estamos hablando? Una atmósfera. Mire acá. ¿De qué volumen? No conozco. Volumen. ¿Ya? Volumen en litros va a salir. ¿Entre quién? El R sería 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Y la temperatura, 27 grados Celsius, ¿no? 300 Kelvin. Ya, dígame, ¿qué cancelo hasta el momento acá? Kelvin, ¿qué más cancelo? Litros, ¿qué más cancelo? Atmósfera, ¿qué me queda? En mol. ¿Sí? Me queda en mol. ¿Sí? Me queda en mol. Entonces, yo puedo de a partir de aquí en adelante poner solamente los valores, una atmósfera, volumen, 0,82, 300 y decir mol. Ahora sí. 81 gramos con mol, relación masa-mol. Como acá es masa, digo 2 moles de aluminio y la masa molar vale 27 gramos por mol. 2 por 27 gramos. Como acá es mol, me sale en mol, simplemente sería 3 moles. Listo, aspita simple y díctame el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Aspita simple nada más. 81 por 0,082 por 300 entre 2 y entre 27. ¿De qué volumen estamos hablando? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale?
81 por 0,082. 300 entre 54. Por 3 acá. 81 por 3. ¿Cuánto? 110.7. Listo. 110,7 litros. Y salió el problemita. Siguiente. Para la producción de hipoclorito de sodio, componente principal de la lejía, se hace reaccionar cloro gaseoso con suficiente hidróxido de sodio según la ecuación química. Ya, escribo la ecuación química acá en la parte alta. Ya, siguiente problemita. 4. Díctame, por favor, ¿quién es? ¿Quién con quién? ¿Cloro gaseoso o cloro acuoso? Gaseoso dice, ¿no? ¿Con quién está reaccionando? ¿Más quién? 2 moles de hidróxido de sodio. Gracias, muy bien. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué produce? ¿O más? Hipoclorito de sodio. Listo, muy bien. Nomenclatura, qué bien que les haya ido bien, ¿no? Muy bien. ¿Más? Correcto, cloruro de sodio. Lo máximo. Ya, lúcete. ¿Y el último quién es? Muy bien, agua. Excelente, ya está. Ya está balanceada, ¿no? ¿En qué medio se balanceó? Yo un electrón en medio. ¿Y el hidróxido está por las puras? ¿En qué medio? Básico o alcalino. Básico o alcalino. ¿Están durmiendo todavía? Se inyecta, dice, 150 litros de cloro gaseoso a 4,1 atmósferas y 127 grados Celsius. Calcule la masa en gramos que se obtiene del principal componente de la lejía. Principal componente de la lejía. Si el rendimiento es 80%, entonces, quiero saber la masa de él, X gramos, a partir de volumen, presión y temperatura. Si tengo volumen, presión y temperatura, aplicando la ecuación de estado, ¿qué puedo conocer? Las moles, ¿sí o no? Ya, presión 4,1. Volumen en litros, ¿cuánto es? 150. El valor de R entre 0,082 y la temperatura en Kelvin, 127 más 273, 400. Y esto es mol. Ya tengo el dato de mol. Quiero la masa, pero hay un rendimiento del 80%. Ya, de la ecuación balanceada, una mol reacciona con 2 moles y produce una mol. Entonces diría, una mol, y acá, en gramos, un mol, díctame la masa molar del hipoclorito de sodio. 74,5. 1 por 74,5 gramos, ¿qué rendimiento es? 100%. ¿Pero cuánto quiero yo? Entonces, por 0,8, 80%. ¿Y luego qué cosa? Aspita. Y ya está tu problema resuelto. ¿Cuánto sale? Así tienen que resolverlo. De hecho, que así viene una. La C. ¿Ah? Ah, en el examen. Ah, ya. ¿Cómo se llama la propiedad por la cual algunos insectos se pueden posar sobre el agua? Lo máximo, ¿no? ¿Por qué usted cuando lava su ropa echa detergente? Aparte de quitar la suciedad, ¿no? ¿Qué debilite? Esa tensión. ¿Y qué hace el detergente? Disminuye la tensión superficial. ¿Y por qué la disminuye? ¿Qué modifica? Las fuerzas intermoleculares. ¿Las aumenta o las disminuye? Las disminuye, ¿no? Imagínense que tenemos un recipiente grande con agua y una aguja. Una aguja, ¿no? De metal todavía, ¿no? Entonces, primer intento, ¿no? Primer intento lo ponen ustedes y se va al fondo. Segundo intento, ¿no? Lo haces más lentamente y se fue al fondo. Ahora sí dices tú, ¿no? En esta la hago, dices, ¿no? Tercer intento, ya, esta es, dice, ¿no? Lo pones, ¿no? Con fe, lo pones, ¿no? Y se fue al fondo también, Julito. ¿Qué tienes que hacer para que ahora sí logres tu objetivo? ¿Estudiar? Correcto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué puedes agregarle? No puedes echarle detergente ni jabón, porque va a disminuir, ¿no? Yo quiero que aumente la tensión. Sale después, ¿no? De hecho, cloruro de sodio, ¿no? Esta sí, la cuarta vez, y ¡blum! Se queda ahí nomás, ¿no? Lograste tu objetivo. ¿No? Viniste los sábados. Muy bien, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos logrado? Modificar la tensión superficial. ¿Está bien? ¿Qué modifica la tensión superficial? Las sales y los detergentes, jabones.
Las sales, ¿qué hacen? Aumentan. Y el detergente, ¿qué hace? Disminuye. ¿Está bien? ¿Y qué hemos modificado dentro del líquido? Las fuerzas intermoleculares. Va a depender si es enlace por puente hidrógeno, dipolo-dipolo o del hondo. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la propiedad por la cual, si algunas veces les han tomado una muestra de sangre para saber el tipo de sangre, una lanceta, ¿no? Ponen una gotita y un tubito capilar y ponen sobre la gotita de sangre y la sangre asciende por ese estrecho tubo? Se llama capilaridad. ¿De qué depende la capilaridad? Eso es la consecuencia. ¿De qué depende? De la primera propiedad que hemos hablado, de la tensión superficial, ¿no? A ver, los vasos capilares que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿para qué sirven? ¿Vasos capilares les dice algo? No. Las plantas, ¿no tenemos vasos capilares? ¿De qué planeta somos? ¿Cómo que no? Sí tenemos vasos capilares. Nunca se han cortado y les ha salido sangre de repente poquito y después paró. Son vasos capilares, bueno. Ya, transportar la sangre, ¿no? ¿Está bien? Tubos estrechitos, ¿no? Estrecho, estrecho. Ya, ¿cómo es que las plantas llevan todas sus agua, nutrientes de la raíz hasta las partes más altas? Nuevamente por capilaridad, ¿no? Capilaridad, pues, ¿no? Por capilaridad. Ya, entonces, a ver, usted tiene el siguiente ejemplo. Estoy hablando entre tensión superficial y capilaridad. 2 bateas con agua, la misma cantidad, 2 polos de la misma marca, color y todo lo demás, ¿ya? En un recipiente le echan detergente, ¿ya? Y sacan espuma, un montón, ¿no? ¿Por qué se forma la espuma? Por la agitación, muy bien, pero ¿por qué? Cuando ustedes lavan la ropa, primero remojan, ¿sí o no? 2 horas, 1 hora, ¿no? Y lo remojan en agua con detergente, ¿sí o no? Pero antes de ingresar la ropa, le sacan espuma un montón, ¿no? La acción lavadora es el detergente, la espuma, pues, ¿no? ¿Y por qué se sale espuma? ¿Qué está haciendo el detergente? Está bajando la tensión superficial y se forman las pompas de jabón, ¿no? Globito, qué bonito, ¿no? Acá, ¿no? Recuerdas tu infancia, ¿no? 0 años. Ya, ahora, pones las prendas así, ¿no? Las sumerges y las retiras. Nada más. ¿Cuál de las 2 prendas está mejor humectada? O sea, lo sumerjo de igual forma y lo saco nada más. ¿Cuál está más humectada? ¿La de agua con detergente o la de solamente agua? Agua con detergente. ¿Por qué? Bajó la tensión superficial y ¿qué permite? Que la prenda se humecte mejor. Que el agua, ¿no?, humecte la prenda, la tela. ¿Sí? En invierno, cuando llueve mucho, usamos casacas que le decimos que son. ¿Y por qué son impermeables? ¿Quién ingresa? El agua, ¿no? Yo dice, ¿no? El agua, claro. Ya, es impermeable, o sea, gotea y el agua simplemente como que estuviera, ¿qué cosa? Revelada. ¿Y cómo lavan su ropa impermeable? si no se moja, dice. Nuevamente, ¿agua con qué? Con detergente, pues, ¿no? Tiene que ser con detergente, ¿no? El detergente tiene 2 funciones. Una es quitar o retirar la suciedad, ¿no? Es una sustancia anfiprótica, ¿ya? Y la otra es que permita bajar la tensión para que se pueda, ¿qué cosa? Humectar. ¿Está bien? Entonces estamos hablando, ¿de qué otras consecuencias es la tensión superficial? Se compra una naranja o una manzana, antes de comer la manzana, ¿qué hace? La compra, muy bien, ya. Después que la compra, ¿qué hace? Lo lava y lo seca, ¿no? ¿Y cómo lo seca? Sacude nada más, ¿no? Pero si usted observa, como que en la ropa no. Como usted observa, hay gotitas de agua, un montón. ¿Y qué forma tiene? Casi esférica, ¿no? Casi esférica. ¿Y por qué se tiene esa forma casi esférica? En una gota de agua, en una gotita de agua, ¿sí? ¿Dónde están las moléculas de agua? En la superficie acá, ¿no? Pero toda la de la superficie, ¿qué experimenta? Todas las moléculas de agua de la superficie de un líquido, ¿qué experimentan? Como si estuvieran siendo jaladas o tiradas ¿hacia dónde? Hacia el interior. Y como consecuencia de ello, se forma la forma, ¿qué cosa? De una esfera. Igual, ¿no? En un recipiente, que ahorita vamos a ver, si yo tengo la superficie líquido, todas las moléculas de líquido que están en la superficie experimentan como si estuvieran siendo jaladas al interior del líquido. ¿Y por qué el interior del líquido? Porque ahí son más estables. Las fuerzas, claro, intermoleculares, bueno, las fuerzas que compiten, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una molécula en el interior del líquido, qué bacán,
¿Ya? Si yo tengo una molécula en el interior del líquido, ¿cómo está esa molécula? Rodeada de muchas moléculas, ¿sí o no? Al costado. Está en equilibrio. ¿Y las que están en la una de la superficie acá, están rodeadas? No, experimentan hacia los costados de hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cuál es más estable? ¿La que está en la superficie o la que está en el interior del líquido? En el interior. Entonces, esta trata de irse al interior del líquido para buscar esa estabilidad. Si yo la molécula del interior del líquido la llevo hacia la superficie, ¿qué tendría que gastar para llevarla hasta la superficie? Energía. Y si esta molécula de agua llega hasta la superficie, ¿qué pasa con el área de la superficie? Aumenta. ¿Cómo definen tensión superficial? Que se gasta o se necesita o se requiere para incrementar el área de la superficie en una unidad. Si dije energía, joule. Si dije que aumentar el área puede ser metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, joule por metro cuadrado sería la unidad de la tensión, ¿qué cosa? De la tensión superficial. ¿De qué más es responsable la tensión superficial? ¿De la temperatura? Varía con la temperatura. Ya, varía, pero no es responsable ella, sino varía con la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con las moléculas que están en la superficie? Fácilmente se evaporan. Y al haber menos moléculas, habría menos área. O sea, menos tensión, ¿qué cosa? Superficial. Ya, entonces, tendríamos una primera propiedad de ¿quién? De los líquidos. Chicas, ¿cuál es más volátil? ¿El agua o la acetona? La acetona. ¿Por qué la acetona es más volátil? Creo que en general, ¿no? Yo tengo agua y tengo alcohol. Destapo el alcohol y sientes el aroma al alcohol. Es más volátil que el agua, ¿sí o no? ¿Por qué es más volátil? En el agua y en la mezcla agua y etanol, para que sea más volátil, ¿cómo son las fuerzas intermoleculares? Son mucho más débiles, ¿sí o no? El etanol tiene fuerzas intermoleculares más débiles que el agua, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, fácilmente se va a volatilizar. Y para que se volatilice, ¿de qué propiedad estaría hablando? Presión de vapor. ¿Ya? Presión, o sea, esa presión de los gases, vapor, bueno, ahora le aplicamos, ¿qué cosa? A lo que es un vapor. Entonces, líquidos que sean altamente volátiles es porque tienen una elevada presión de vapor. ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? ¿El agua o el etanol? El agua a 100 grados Celsius, el etanol a la presión de una atmósfera, ambos más o menos 78 grados Celsius. ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? El agua, ¿no? Las fuerzas intermoleculares en el agua son más intensas que en el etanol. ¿Ya? ¿Y quién tiene mayor presión de vapor? El etanol, ¿sí o no? Es más volátil el etanol. ¿Cómo es la relación de presión de vapor con temperatura de ebullición? Mayor volatilidad, mayor presión de vapor, menor temperatura de ¿qué? De ebullición. ¿Y dónde lo vamos a ver? He borrado en vano, creo. Ya no importa, acá. Me ganó el tiempo. Acá, presión de vapor versus ¿qué cosa? Temperatura. ¿Sí? ¿Y la gráfica cómo sería? Más o menos así. ¿Se acuerdan ustedes el diagrama de fases? ¿Sí? Presión, temperatura. Por acá estaba, excelente. Por acá estaba, correcto. Y acá estaba el otro, ¿no? Líquido, gas. ¿Y esto qué cosa? Sólido, ¿no? Entonces, esto para nosotros es lo que está acá. Presión versus ¿qué cosa? Temperatura. ¿Está bien? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión de vapor? Aumenta. Va a aumentar. Ya. Y si aumenta la presión de vapor, ¿es más o menos volátil? Más presión de vapor, más volátil. Bueno, va a ser ¿qué cosa? Más volátil. Entonces ya tenemos tensión superficial, capilaridad, presión de vapor. ¿Quién fluye más rápido? ¿La miel o el agua? ¿Por qué? Por la propiedad de viscosidad. ¿Y con qué se relaciona la viscosidad de un líquido? Con la capacidad de fluir. De fluir, la resistencia que ofrecen las moléculas a deslizarse entre sí, ¿no? ¿Qué pasa si bajo la temperatura con la viscosidad de un líquido? Se vuelve más viscoso, ¿no? Más viscoso. ¿Qué pasa con la miel cuando a temperatura ambiente baja, empieza a descender? A ver, saca con más fuerza, saca más dura, ¿no? Pero si hace calor, al toque nada más, ¿no? O sea, cambia la viscosidad, correcto. ¿Y qué pasará con nuestra sangre? Por eso es que se duermen, ¿no? No, mentira, ¿no? Claro, más lento fluye, podría tener razón, más lento fluye, el transporte de oxígeno es más lento. Hasta que llegue a tu cerebro de los pies a la cabeza, tarda, ¿sí o no? ¡Pum!
Terminó la clase y tú te despiertas, ¿no? Ah, ya acabó, dices, ¿no? Ya, entonces, a ver, pon una persona a menos 20 grados Celsius. En short todavía, ¿no? Muy bien, ¿no? En short. Ya, claro, entonces, hablamos de la otra propiedad que se llama viscosidad. ¿Y con qué se mide la viscosidad de un líquido? El instrumento se llama viscosímetro. Viscómetro, no, viscosímetro. Viscosímetro, ¿ya? Viscosímetro. El viscosímetro de Oswald es el viscosímetro de laboratorio muy conocido. A nivel industrial hay mucho, a nivel laboratorio también hay varios, ¿no? Pero fácilmente. Ya tenemos, a ver, viscosidad, tensión superficial, capilaridad. ¿Qué más? Presión de vapor, presión de vapor, ¿no? Presión de vapor, presión de vapor. Lo que comenté hace rato. A ver. Amanece Lima temprano, como nunca te levantas tú 5 de la mañana. ¿Ya? No está lloviendo, pero te acercas al parque donde hay plantitas y en las hojitas hay gotitas de agua. Y tú dices, ha llovido, dices, ¿no? No, no ha llovido. ¿La humedad? ¿Cómo la humedad? Pero, ¿qué pasó con o sea, el aire? A ver, dice la noticia, Lima amanece con 90% de humedad. Salir abrigado como ya. Lima amanece con 99% de humedad. ¿Qué significa? Lima amanece con 100% de humedad. ¿Qué significa? ¿Que está lloviendo? No, necesariamente. Que el aire está completamente saturado con vapor, ¿ya? A una temperatura, pero si se le ingresa más vapor de agua al aire, entonces como ya está saturado, ¿qué hace el exceso? Se condensa. Y es que se forma, lo que decía su compañera, las gotitas de agua, ¿sí? Que es el punto, ¿qué cosa? Rocío. Punto rocío. ¿Alguien que se llame Rocío? Nadie, ¿no? Punto rocío. Ya. Ahora, al revés. ¿Ya? Cuando un líquido ebulle, ¿cómo te das cuenta que el agua está hirviendo? Sirva la tetera, dice. ¿Qué aparece? Burbujas, ¿sí o no? Burbujas. Está bien, burbujas, ¿no? ¿Dónde se forman las burbujas? ¿En el fondo? ¿En la mitad? ¿Arriba? ¿O en todo el líquido? Toda la masa de líquido, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la temperatura de ebullición, coloco un termómetro, un capilar sellado en un extremo, un capilar, y anoto la temperatura. Si es el agua a la presión de una atmósfera, dentro del capilar aparece una burbuja, la primera burbuja. Y si en ese momento miro el termómetro, me marca 100 grados Celsius. ¿Cómo se llama eso? El punto ¿qué? Burbuja. Punto en el cual un líquido empieza a ebullir. Las tres dice burbuja, y la otra, ¿cómo se llama? Bellota, acá bombón. Ya te han mirado, bombón te han dicho, ¿ya ves? Mira, ¿ya? Entonces estamos hablando que vamos a ver el lunes, mañana, ¿no? Muy bien. Viscosidad, tensión superficial, capilaridad, ¿qué más? Volatilidad con la presión de vapor, temperatura de ebullición. ¿Cuándo un líquido ebulle? Cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. Listo, joven, nos vemos. Gracias.